Bueno, hoy día no tengo nada que hacer, gracias a Dios. Hice tareas, estudié, ya no tengo nada que hacer. Así que decidí que voy a ver una película en Netflix. A ver qué tal está. Esta ya me la vi la semana pasada. Nicole. Ay no, el estrés de la universidad. No te olvides. ¿Qué dice? Ay, Daniela, no te olvides de estudiar estadística. Lilibet, mañana tenemos examen de estadística. Dios mío, estadística, claro, yo me acuerdo. Y ahora, ay no, es el examen final. Ay, Dios mío, estoy frita. Bueno, voy a andar en Facebook un rato, a ver, porque si me tramo, no estudio. Así que mejor tranquila, relajada. Vamos a ver qué ha compartido la gente. Bueno, no importa. Dice, si quieres conocer el increíble mundo de la estadística, entra aquí. Bienvenidos a una conferencia más de estadística. Sin duda alguna, el mundo de la estadística es de vital importancia para los seres humanos. Hay que tener en consideración que nosotros usamos la estadística en nuestra vida. En el mundo de las ventas, en el campo laboral, en los estudios, incluso cuando queremos escoger algo. Pero ya hablando en términos conceptuales, ¿qué es la estadística? La estadística es el estudio científico relativo al conjunto de métodos encaminados a la obtención, representación y análisis de observaciones numéricas, con el fin de describir la colección de datos obtenidos, así como inferir generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones y tomar las decisiones más acertadas en el campo de su aplicación. La estadística tiene varias áreas. Diseño, que es el planteamiento y desarrollo de investigaciones. La descripción, que es el resumen y la exploración de datos. Finalmente, la inferencia, que es hacer predicciones o generalizaciones acerca de características de una población, basadas en la información de una muestra de la población. Vamos a hablar también de la variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función definida en un espacio, muestra dada que toma valores en R. Cuando hablamos de R, vamos a tener el entendimiento de saber que hablamos del conjunto de números reales. La variable aleatoria puede ser discreta o continua. La variable aleatoria discreta son aquellos valores finitos o infinitos que pueden tomar una variable aleatoria y cuyos valores se lo conoce como datos cuantitativos discretos y son respuestas numéricas que resultan de un proceso de cuenteo. Ahora vamos a hablar también de la variable aleatoria continua. Es aquella que se encuentra en un intervalo comprendido entre dos valores. Cualquiera de este puede ser asumido como infinito número de valores y estos se pueden medir. Ahora, la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es el estudio que incluye la obtención, organización, presentación y descripción de una información numérica. Ahora, vamos a hacer uso de nuestra fórmula. ¿Qué nos indica la fórmula? Vamos a sumar todas nuestras variables y la suma total va a ser dividida para el número de muestra, para el número de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner igual, es importante que aprendamos a usar Excel, entonces vamos a hacerlo por este medio. Va a ser igual a la primera variable más la segunda variable más la tercera variable, seguimos con la cuarta y finalmente con la quinta, ¿verdad? Vamos a sumar y nos va a dar 445. Ahora vamos a dividir mi número total, nuestra suma total, dividido para mi número de datos, que es 5. Y vamos a dividir, automáticamente nos va a dar 89.
este es nuestro número, esta es nuestra media aritmética, nuestro promedio. Y efectivamente podemos comprobar que nuestra media aritmética está entre el 85 y el 91. Y es así como observamos que está correctamente bien. Otro de los temas importantes que debemos conocer son las frecuencias. Insisto que la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo, es haciendo ejercicios. Así que vamos a hacerlo mediante este ejercicio. Que su enunciado nos dice que estas son las notas de los alumnos del segundo grado del Colegio Augusto Solórzano 8. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos en la tabla de forma ascendente, de menor a mayor. Y seguidamente vamos a hacer uso de nuestra frecuencia. La frecuencia absoluta la voy a representar con la nomenclatura de F. Ojo aquí, podemos encontrar muchas tablas con diferentes nomenclaturas. Eso se diferencia por cada autor. Así que yo, en lo particular, voy a trabajar con esta nomenclatura de aquí, con la F, que significa frecuencia absoluta. Y significa el número de veces que se repiten mis datos. Entonces, empezamos. 5 se repite una vez, 8 una vez, y así sucesivamente. Lo que prosigue es hacer mi autosuma. Entonces, ahora, para sacar mi frecuencia absoluta acumulada, lo que voy a hacer es sumar mi frecuencia absoluta. Por eso se llama acumulada. Y lo que sigo haciendo es haciendo con nuestras fórmulas. 1 más 1, que va a ser igual a 2. Y sigo. Igual 2 más 2, que va a ser igual a 4. Esto es importante hacerlo cuando existe un número mayor y no lo podemos hacer mentalmente, pero en este caso observamos que son números pequeños que podemos sumarlos, así que 4 más 2, 6, 6 más 3, 9, 9 más 2, 11, 11 más 2, 13, 13 más 2, 15, 15 más 2, 17 y 17 más 1, 18. Y observo que mi frecuencia absoluta está perfecto con mi frecuencia absoluta acumulada, ya que al final me tiene que dar este valor de aquí. Ahora voy a sacar mi frecuencia relativa. ¿Qué me dice mi frecuencia relativa? Que voy a hacer la división entre mi frecuencia absoluta y mi número total, mi sumatoria total, que es 18. Entonces voy a hacerlo. Igual 1 dividido para 18 me va a dar 0.556. Es importante que aprendamos a aproximar cantidades para que al final no exista una alteración. Así que voy a hacerlo de la siguiente manera. Y me observo que está redondeado. De la misma manera, igual 1 dividido para 18, que me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Yo aproximo, ¿verdad? A 0.06 que me va a dar en este caso. Y sigo realizando lo mismo con mi otra cantidad. Igual a 2 dividido para 18. Aproximo, debo de aproximar, insisto, para que no me salga la alteración que me puede salir. Ahora vuelvo a hacer lo siguiente. Igual a 2 dividido para mi número total. Entonces prosigo haciéndolo. 3 dividido para 18 y aproximo la cantidad. Así mismo haré todo lo que vamos a hacer el mismo paso con los demás. Dividido para 18. Aproximamos. Recuerden que es importante aproximar. Igual a 2 dividido para 18.
Aproximo la cantidad. Y vuelvo a hacer lo siguiente. 2 dividido para 18. Aproximo mi cantidad. Y vuelvo a hacer lo siguiente. 2 dividido para 18. Me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque vamos a hacer lo mismo que lo otro. Y finalmente llegamos con el 1, que lo dividiremos para 18. Nos va a dar 0.556. Redondeamos como al principio y nos va a dar 0.06. Lo que prosigue a hacer aquí es la sumatoria. Y esta sumatoria nos va a tener que dar 1. Y observamos que estamos perfectos, que vamos por un buen camino porque hasta aquí nos está yendo bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro porcentaje. Y lo que sigue aquí es, vamos a multiplicar esto por 100, ¿verdad? Y nos va a dar 5.56. Vamos a aproximar, a redondear, para que nos quede un número entero. Y seguimos haciendo lo mismo. Igual, 0.6 por 100. Y nos va a dar lo mismo. Entonces, lo importante aquí es que aproximemos para que no exista al final una alteración. Entonces volvemos igual. 11 por 100, que nos va a dar 11.1111. Volvemos a hacer lo mismo por 100. Ahora vamos a hacer lo mismo con mi siguiente cantidad, que es 0.17. Multiplico por 100 y me va a dar 16.16,1666. Entonces aproximo, me da 17. Y sigo haciendo lo mismo hasta llegar al final. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos por 100, nos da lo mismo. Aproximamos para llegar a 11 y seguimos. Va a ser igual a 0.11 por 100. Me va a dar 11.11. Aproximamos, nos da 11. Y seguimos. Igual 0.11 por 100, que nos va a dar, y nos va a dar 11. Hasta llegar otra vez a lo mismo. Prácticamente en este ejercicio se han repetido las cantidades, pero no pasa siempre. O sea, por eso es importante hacer el uso de estas fórmulas. Nos ahorramos mucho tiempo. Entonces, decimos que va a ser igual a esto por 100. Entonces, aquí nos tuvimos un pequeño problema, pero siempre pasa. Hacemos igual a esto por 100, que va a ser igual a 11.1111. Entonces aquí hacemos esto y llegamos hasta el final. Por 100 y nos va a dar 6. Entonces llegamos al final. Y lo que vamos a hacer aquí es la autosuma, que vamos a sumar todas las cantidades y al final me va a dar 100. Y es así como observamos que está perfecta nuestra sumatoria. Lo que estamos haciendo está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar nuestra frecuencia relativa acumulada y vamos a hacer uso del primer valor, que es 6. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil y sencillo.
vamos a hacer uso de la fórmula que va a ser igual a 6 más 6, ¿verdad? Y automáticamente me da 12. Ahora, es importante, chicos, que aprendamos a usar Excel y a usar cualquier aplicación, manejarla al revés y al derecho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Es un truco para automáticamente nos ahorramos tiempo. Esto lo pudimos haber hecho en otras partes, pero yo quería enseñarles. Entonces, automáticamente yo cómo puedo ver si aquí estamos bien. Observamos que hemos sumado el 12 con el 11 y automáticamente nos da 23. Y así sucesivamente. Voy a hacer lo siguiente, voy a comprobar, por ejemplo, si este 95 está bien. Miren, he sumado el 84 con el 11 y me voy a dar cuenta que me va a dar 95. Y al final voy a observar también si está bien. Hago doble clic, que veo que el G15 lo he sumado con el 6, con el 95 y automáticamente hago enter y me da 100. Y he terminado mi tabla de frecuencia. Es importante también conocer qué es la población. Es el número total de elementos contenidos en el conjunto universo, sobre el cual se realizan observaciones para conocer sus características. Tenemos la población finita y la población infinita, como los dos tipos principales de poblaciones. Ahora, ¿qué es la población finita? Como su mismo nombre lo dice, es aquella que tiene un principio, pero tiene un fin. Esa es la población finita. En pocas palabras, se refiere a grupos de individuos en una cantidad claramente definida, como por ejemplo los globos en una piscina, la cantidad de alumnos en una universidad o la cantidad de autos vendidos en el año 2020. Ahora, hablemos de la población infinita. Como su mismo nombre lo dice, es aquella que tiene un principio, pero no tiene un final. Por ejemplo, podemos decir la cantidad de granos de arena que existen en el mar, entre otros. Buenos días, soy la economista Génesis Bermeo y yo les voy a hablar sobre las características necesarias de la población. La población tiene como característica la homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad. La homogeneidad significa igual, lo mismo que básicamente expresa que todos los miembros de la población deben conservar las mismas características según las variables de estudio. Ejemplo, si yo voy a hacer el estudio del color de ojos de una población, solo me voy a enfocar en eso. No lo voy a mezclar con el color del cabello o la estatura. El tiempo es el periodo en el que se ubicaría la población de interés, ya sea presente o pasado. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de mercado de lo que pasó hace 5 años en Chone, pero también puede ser en presente. Por ejemplo, puedo sacar una muestra de una población para hacer una encuesta sobre el nivel de servicio que tienen las tiendas en el barrio de Santa Marta. El espacio se refiere al lugar donde se ubica la población, como por ejemplo el barrio de Santa Marta. La cantidad se refiere al tamaño de la población, como supongamos que en el barrio de Santa Marta hay unas 3.000 personas. La muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto o porción representativa de una población que se estudia para realizar inferencias sobre ella. Tipos de muestras estadísticas. El muestreo aleatorio simple es el método de selección más básico, en el que cada sujeto posee un número de identificación y por medio de un sorteo aleatorio son seleccionados para la muestra. Para realizarlos se debe tener claro la cantidad de sujetos que serán necesarios para complementar toda la muestra. Esto es lo que comúnmente nosotros hacemos. Tenemos la población y de esa población sacamos la muestra aleatoria. No escogemos un determinado sector de esa población para sacar la muestra. Muestreo sistemático. La población a trabajar es enumerada y los investigadores se encargan de listar a cada individuo en grupo de 10,
de forma aleatoria. Luego se elige a una de las primeras de cada grupo al azar, formando de esta manera la muestra. Muestreo estratificado. Se divide la población en estratos o grupos de donde se compartan características similares. Luego se selecciona proporcionalmente individuos de cada uno. Muestreo por conglomerado. Se da cuando una población ya se encuentra dividida de forma natural en grupos. A partir de estos, se seleccionan individuos aleatoriamente de cada conglomerado o subgrupos para conformar la muestra. Característica de la muestra. La muestra es representativa porque se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomadas en cuenta para formar dicha muestra. La muestra es representativa porque si yo tengo una población de 10.000 personas, en esa población de 10.000 personas yo saco unas 3.000 y esas 3.000 me van a representar toda la población. También es adecuada y válida porque se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible. Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que se elimine la incidencia del error. Población finita y población infinita. La diferencia entre población finita y población infinita es que la población finita en la población finita se conoce el número de elementos de donde se quiere sacar una muestra. Población infinita es cuando no se conoce el número de elementos que yo quiero sacar una muestra. A continuación, les voy a mostrar las fórmulas de la población finita y la población infinita. Aquí podemos observar la fórmula de la población finita y la población infinita, en donde n es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. N mayúscula el tamaño de la población total. Esta que ven aquí es la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato, es común utilizar un valor constante que equivale a 0,5. Z es el valor obtenido mediante el nivel de confianza. E es el límite aceptable de error muestral. P es la proporción de elementos que posee la característica de interés. Probabilidad de éxito, proporción esperada. Todo esto tiene relación con el nivel de confianza. El nivel de confianza siempre va a estar en un rango del 90% al 99%, representando su varianza o equivalencia de esta manera. Si yo, por ejemplo, utilizo un nivel de confianza del 95%, mi equivalencia equivale al 1.96 y tendría que utilizar un nivel de error del 5%. Pero también puedo utilizar un nivel de error más bajo, como por ejemplo el nivel de confianza del 95%, pero con un nivel de error del 3%. Pero igual mi equivalencia sigue siendo 1.96. Ejercicio número 1. Calcular el tamaño de la muestra de una población de 500 elementos con un nivel de confianza del 95%. Se tiene n, que es la población total, que viene siendo igual a 500. Para el 95% de confianza, que es z, y 95 igual 1.96. Y como no se tienen los demás valores, se tomará la desviación estándar, que es 0,5, y el límite de error, que es el 5%. Dividido para 100 es 0,05. Reemplazando valores de la fórmula se tiene la población finita, en donde comenzamos a reemplazar n, que es 500, la población total, la desviación estándar, que viene siendo 0,5 elevada al cuadrado, z, que es 1.96 elevada al cuadrado, e, que es 0,05 elevada al cuadrado, por n menos 1, que viene siendo 500 menos 1, más 0,5 elevado al cuadrado por 1.96 elevado al cuadrado.
Procedemos a resolver, entonces 500 por aquí, 0,5 elevado al cuadrado, que viene siendo 0,25, y 1.96 elevado al cuadrado, que viene siendo 3,8416, sobre 0,5 elevado al cuadrado, que es 0,025, por 500 menos 1, 499, más 0,5 al cuadrado, que es 0,25, por 1,96 elevado al cuadrado, que viene siendo 3,8416. Procedemos a resolver esto y nos da 480,20. 0,025 por 499 nos da 1,2475, más 0,25 por 3,8416 nos viene dando 0,9604. N es igual a 480,20 sobre 2,2079. Esto se divide y nos da 217. Buenos días, le habla el economista Oscar Anchundia. Hoy le voy a hablar sobre la estadística y su relación con otra ciencia. Primeramente nos dice que se relaciona con la contabilidad. Dice, las empresas de contaduría pública emplean procedimientos estadísticos de muestreo para llevar a cabo auditorías a sus clientes. Por ejemplo, supongamos que una empresa de contadores desea determinar si la cantidad por cobrar de un cliente es real, ya que la cantidad de cuentas individuales por cobrar de un cliente es tan grande que sería demasiado lento y costoso validar cada cuenta. Es por eso que es de gran importancia dentro de la estadística la contabilidad. También nos dice que sobre la economía, como ciencias sociales, es un campo fértil para aplicar la estadística a todo y cada uno de los fenómenos que tienen que ver con la producción, como costo, materia prima, salario, entre otros. Y en la distribución, medios, canal, embalaje y transporte. En el consumo es motivo de compra, publicidad, marketing. En la administración, que es necesario para planificar, programar, integrar y dirigir los procesos y proyectos estadísticos con el fin de pronosticar eventos futuros. Con la matemática, dice que se relaciona con la estadística por el uso de álgebra geométrica como medio de expresión, ya sea para sumar, calcular o relacionar datos que se van a presentar en cuadros o en gráficas. Con la informática, son importantes debido a que está presente la tecnología y procesos muy avanzados que permiten detallar información de una manera coherente. También nos dice que se relaciona con la estadística descriptiva y estadística inferencial. Con la estadística descriptiva, que también se conoce como estadística deductiva, de que trata solamente de describir a un grupo de datos, lo cual se va a representar mediante gráficas y cuadros. También nos dice que es de gran importancia resumir la información de una manera coherente y precisa. Por último tenemos la estadística inferencial, que nos dice que se denomina estadística inferencial a los modelos matemáticos empleados y basados en la teoría de la probabilidad para reducir las propiedades de una población a partir del análisis de la probabilidad de una muestra tomada de la misma. Gracias. Hola, a continuación de la conferencia le vamos a dar el tema de distribución de frecuencia. Llamamos distribución de frecuencia a un conjunto de valores que se representan junto con la variable. En este dicho caso, esta frecuencia pueden ser cualquiera de las anteriores. Según la naturaleza de la variable estudiada, las distribuciones de frecuencia se pueden distribuir en no agrupadas y agrupadas en intervalos. Las no agrupadas se presentan cuando un número de valores se pueden presentar en la variable cuando no es muy elevado.
En este caso se presenta cuando la variable es discreta y no tiene un excesivo valor. En agrupadas en intervalos. Se presenta cuando la variable es continua y cuando es discreta y no tiene un número de elevación. En este caso se agrupan dichos valores en intervalos de números o valores o en clases. Las representaciones gráficas. El objetivo de las representaciones gráficas es realizar una síntesis visual de la información aportada de una distribución de frecuencia. Según la naturaleza del carácter estudiado, tendremos diversos tipos de representaciones gráficas, como carácter cuantitativos distribuidos no agrupados, carácter cuantitativos con distribuciones agrupadas. Gracias. Buenos días, soy la ingeniera Georgielis Baque. Yo les vengo a hablar sobre las representaciones gráficas de carácter cualitativo, en las cuales nosotros en estas representaciones gráficas de carácter cualitativo nosotros tenemos lo que son los diagramas de barra y los diagramas de sectores. En estas representaciones gráficas de carácter cualitativo nosotros siempre vemos la proporcionalidad de las áreas de las figuras. Como bien les mencioné, las barras de sectores, estas barras de sectores constan en la división de tantos sectores como la modalidad de los caracteres. También tenemos los diagramas de barra. Estos diagramas de barra nosotros siempre constan en una representación de las modalidades mediante cuyo es un rectángulo que siempre va a ser la misma base. Cuya área siempre será la misma, como también nosotros siempre vamos a obtener obtener lo que siempre va a ser la proporcionalidad de la frecuencia absoluta. También les vengo a hablar sobre las representaciones gráficas de los caracteres no cualitativos agrupados. En estas representaciones gráficas de los caracteres no cualitativos agrupados, nosotros vemos que las áreas o las longitudes de las figuras presentadas respecto a la frecuencia absoluta. También tenemos los que son los diagramas de barras, tenemos los que son los polígonos de frecuencia y tenemos que son las curvas de distribución. En los diagramas de barra, estos constan en la representación de los valores de una variable en función de la frecuencia, en la frecuencia absoluta o la relativa. En los que son los polígonos de frecuencia, esta se obtiene a partir de los diagramas de barras se unen mediante una línea poligonal las diversas alturas. También tenemos lo que les dije, la curva de distribución. Se llama curva de distribución porque asocia cada valor real de la proporción de individuos de una población. Por ejemplo, en la ciudad de Manta vamos a ver cuántas personas o cuántos habitantes tienen el cabello tinturado. Lo que nosotros ponemos, cuántas personas, hacemos nuestra tabulación de cuántas personas nosotros vamos a tener o vamos a ver que son los valores reales que vamos a tener, y el otro sería de qué colores tienen pintada la población. Serían lo que serían las ejes de la Y y las ejes de las X. Y ahí nosotros ya graficamos, pero mucho mejor siempre va a ser lo que son en los diagramas de sectores, porque realmente aquí nosotros vamos a ver lo que nos dice, vamos a tener el porcentaje dicho por ciertos colores, y también nos van a dar el porcentaje de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Buenos días, señores estudiantes. Soy la profesora María Iván Cacao Vilés y les voy a explicar un poco sobre lo que es rango, el número de intervalos, la amplitud de un intervalo de plazo, la marca de plazo, la frecuencia absoluta y acumulada. Para ello nosotros vamos a explicar el concepto y a la vez vamos a explicar con práctica para que entiendan mejor. El rango viene a representarse con la letra R mayúscula. Este es un intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Para ello vamos a ir a la práctica. Vamos a buscar
en este cuadro cuál es el número mayor y cuál es el número mínimo. Aquí ya lo tengo. El valor máximo es 8 menos 0, que es el valor mínimo. Esto nos equivale a 8, que viene a referirse que el rango es igual a 8. Bueno, seguimos con el número de intervalos. Antes de todo hay que saber qué es un intervalo. Un intervalo puede hacer referencia en matemáticas a una porción de recta, mientras que en estadística es un intervalo de confianza, par de números que estarán entre un valor desconocido. Para ello, el número de intervalos hay que buscar un valor aproximado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos emplear la regla de Storch. Indica que la fórmula del número de intervalos equivale a K es igual a 1 más 3,32 logaritmo entre paréntesis n. N viene a ser el número de elementos de la muestra de la observación en un conjunto de datos. Bueno, para ello vamos a ir explicando un ejemplo con la misma tabla que están viendo. Aquí van a ver que yo puse la fórmula con la que ya les expliqué. Lo único que vamos a hacer es reemplazar valor. En este caso, el único valor que vamos a reemplazar es n, que n equivale a 20. ¿Por qué? Porque es el número que se encuentra en la tabla. Bueno, luego iremos haciendo el proceso. Vamos a sacar el logaritmo de 20, nos va a dar 1,30. Luego vamos a multiplicar el 1,30 con el 3,32 y nos va a dar 4,32. Más el 1 que nos sobra, este nos va a equivaler a lo que es 5,32. Pero nosotros, para hacer más que la tabla nos salga en sí, vamos a poner el número 5, ya redondeado, quien dice, ¿no? Eso es. Ahora vamos con lo que es la amplitud de clase. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo determinado. Aquí está una fórmula de amplitud de clase. La amplitud de clase C es igual a R dividido para K. C es la amplitud de clase, que es igual a rango dividido para número de intervalos. Lo único que vamos a hacer es intercambiar los valores, que ya vendrían a ser reemplazar valores, ya vendrían a ser lo que es 8, que viene a ser el rango, dividido para 5, que ya lo sacamos, que es el número de intervalos. Nos equivale a lo que es 1,60, ¿no? Bien, amigos, ahora vamos a lo que es la tabla. En la tabla vamos a encontrar lo que es el 0. ¿Por qué? Porque es el número menor que existe aquí en el conjunto de datos, ¿no? Ahora, aquí al lado voy a ubicar lo que es el 1,60. ¿Por qué? Porque es la amplitud de clase. Esta la voy a ubicar en la siguiente del índice inferior. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me salió ese 3,20? Porque sumé lo que es el 1,60 más el otro 1,60, que es el límite superior y el límite inferior, ¿no? Bueno, ahora sí mismo, 3,20 y así sucesivamente. Sumé 3,20 más el 1,60 y me equivale al 4,80. Listo. Asimismo, hasta que me llegó al 8, que es el número que yo quiero llegar, porque fue con el que inicié en mi tablita, ¿no? Bueno, aquí la marca de clase. ¿Qué viene a ser la marca de clase? La marca de clase es el punto medio en sí, en el cual este se suma con el límite inferior y el límite superior, dividiéndolo para 2. ¿Ok? Listo. Esto fue lo que hice. Sumé los dos valores de aquí y lo dividí para 2. Asimismo con el siguiente. Asimismo con el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi punto medio? Pues claramente,
reemplacé valores. Cogí lo que es el 0 más el 8. ¿Por qué? Porque el 0 es el límite inferior mínimo y acá el máximo es 8 en este caso, ¿no? Luego lo dividí para 2. MC, que es marca de clase, igual a 8 dividido para 2, nos da igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que el número 4 es el punto medio en este caso, que ya lo tengo sombreado. Luego sacaremos la frecuencia absoluta. Esta frecuencia se basa en repetir, en contar los números, o sea, cuando ya se repiten en una tabla, es lo que quiero decir. Por ejemplo, del 0 al 1, sabemos que aquí hay que contar, por eso ya los tengo sombreados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que solo hay 6 ceros. 1 no, porque no existe en mi tabla. Del 1 al 3,20 no hay. Tampoco porque no hay ningún 1, ningún 3 en mi tabla. Luego sigo. Del 3 al 4 conté y si tengo lo que es el número 4, entonces voy a contar cuántos 4 tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tengo 6, los ubiqué aquí y así sucesivamente. Luego sumé y sí, me salió efectiva mi fórmula. La suma me sale que es 20. Cogí y es efectivo, me sale 20, que es el número de elementos de mi muestra. Luego en la frecuencia acumulada vamos a coger lo que es una sumatoria. Esta solo lo único que hace es coger el primer valor y ponerlo ahí, pero el que sigue lo vamos a sumar con la frecuencia absoluta y va a salirme así hasta llegar a mi número que yo quiero, que es el número 20 en este caso. Luego la frecuencia relativa. Se preguntan cómo salió la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que la división entre mi frecuencia absoluta más dividido para el número de totales que me sale en mi tablita, ¿no? Y es efectivo, y así sucesivamente. Mi frecuencia no es nada más, nada menos que la división entre ellos dos, pero lo voy a poner en porcentaje, y así mismo con la frecuencia acumulada. Hice lo mismo y lo puse en porcentaje. Muchas gracias por su atención. Histograma. ¿Qué es el histograma? En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la secuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. Como por ejemplo, si me dice rango del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, eso va en el eje horizontal, o sea, en el eje X. Y si dentro del rango del 0 al 5 se repite 5 números en el eje de las Y, o sea, en el eje vertical, la frecuencia. Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franja de edades o altura de la muestra. Y por comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, valores continuos. En los casos en los que los datos son cualitativos, los no numéricos, como nivel de estudio, es preferible un diagrama de sectores o círculo o de pastel, porque se va a medir porcentaje. Los histogramas son frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas, que en ciencias naturales y exactas, y permite la comparación de resultados de un proceso. Tipos de histogramas. Diagramas de barras simples. Representa la frecuencia simple, absoluta o relativa, mediante la altura de la barra, la cual es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que representa.
Diagramas de barras compuestas. Se usan para representar información de una tabla de doble entrada, o sea, a partir de dos variables. O simplemente quiero poner dos frecuencias en pocas palabras. Diagramas de barras agrupadas. Se usa para representar la información de una tabla de doble entrada, o sea, a partir de dos variables. Es similar al anterior, el cual es representado mediante un conjunto de barras, como se clasifica respecto a las diferentes modalidades. Polígono de frecuencia. Se le conoce como gráfico de líneas. Es un gráfico de líneas que las frecuencias absolutas de los valores de una distribución, en el cual la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la secuencia de dicho valor. Ojivo porcentual es el diagrama de sectores pastel o circular. Es un gráfico acumulativo en el cual es muy útil cuando se requiere representar el rango porcentual de cada valor de una distribución de frecuencia. Este gráfico se utiliza comúnmente cuando me dan datos cualitativos, lo cual no se puede contar. Son cualidades de las personas, como por ejemplo la profesión, el estado civil, la estatura, los colores, entre otros. Como podemos observar en este gráfico, nos dan las cualidades de los colores. El color amarillo tiene un porcentaje del 10% y el color verde tiene un porcentaje del 38%. En los gráficos, las barras se encuentran juntas. Y en la tabla, los números poseen en el primer miembro un corchete y en el segundo un paréntesis. Por ejemplo, corchete 10, el 20 que cierra en paréntesis. Es decir, cuando nosotros vemos intervalos que representan un corchete y al final un paréntesis, este corchete da un inicio y el paréntesis significa la continuidad. Como por ejemplo, ahí está, corchete 10, del 10 al 20 y cierra en paréntesis, que quiere decir que va a una continuidad, como del 20 al 25. Buenos días, compañeros. Procederemos a continuación lo que es con el ejercicio. El ejercicio nos dice: la empresa de confecciones Lulú S.A., Sociedad Anónima, necesita realizar un estudio de los procesos que viene realizando en el área de producción. Para ello, se ha recopilado la siguiente información referente a la productividad de polos, semanas de los trabajadores. A continuación vemos la tabla de lo que es el nivel de productividad de los trabajadores que se ha recolectado en la tabla. Según los datos de la tabla, nos pide lo que es el literal A, obtener los datos para construir la tabla de frecuencia, rango de datos, número de clase y longitud de clase. Literal B, construir una tabla de frecuencia. Dicha tabla deberá contener sus respectivos intervalos de clases y frecuencia. Elaborar el histograma e interpretar lo que es el histograma. A continuación vamos a hacer lo que es el literal A, que nos dice obtener los datos para construir la tabla de frecuencia, rango de datos, número de clase y longitud de clase. Bueno, vamos a obtener lo que son los valores. El número de trabajadores lo obtenemos con lo que es la multiplicación de una columna de 10 con una fila de 5, que en total sería 10 por 5, 50. Aquí, como lo vemos en la tabla, de todos estos datos recopilados son 50 los números de trabajadores. La mayor productividad, como lo vemos aquí resaltado, en toda esta tabla la mayor productividad que tenemos es de 344. Y con ella también va lo que es la menor productividad, que también lo tenemos resaltado, que es el 285. El rango. Aquí tenemos en el paso número 1, el rango es igual al número máximo menos el número mínimo de la productividad. Es decir, el rango, como ya sabemos que el 344 es el número máximo, lo restamos con el 285 que es el mínimo. Esto nos da un rango igual de 59. Lo que es el intervalo, como lo vemos en el paso 2, es la raíz cuadrada de 50. Y si sacamos lo que es la raíz cuadrada de 50, nos da lo que es 7,07. Pero vemos que no se puede redondear, así que nos quedaríamos con lo que es el 7. El ancho.
el ancho se saca lo que es el rango, que ya lo sacamos en el paso 1, que es el 59, lo dividimos para el número de intervalos, que lo sacamos en el paso 2, que es el 7. Entonces, dividimos lo que es el 59 para 7 y esto nos da un igual de lo que es 8.43. En el paso 4 utilizamos lo que es la fórmula, que K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Bueno, aquí y abajo vamos a decir lo que es reemplazando lo que es la n, que es el número, es el rango, es el número 59. La n, el que está en el paréntesis, ese es algo variable. Como vemos, seguimos reemplazando lo que es 1 más 3,3 logaritmo de 59, que vemos que ya acá abajo, ya en paréntesis, tenemos lo que es el logaritmo de 59. Seguimos con lo que es ahora 1 más, ahora multiplicamos lo que es 3,3 multiplicado por lo que tenemos en el paréntesis, que nos da 5,84. Y esto nos da lo que es la K. Ahora sumamos lo que es 1 más 5,84, esto es igual a 6,84 y el redondeado sería 7. Ahora vamos a lo que es con el literal B. Nos dice construir lo que es una tabla de frecuencia. Dicha tabla deberá contener lo que es sus respectivos intervalos de clase y frecuencia. Aquí en la tabla vemos lo que es el intervalo de productividad y lo que es la frecuencia de trabajadores que nos pide. Como ya sabemos, en la anterior sacamos lo que es el intervalo, que es de 8.43. Entonces, como sabemos que tenemos un mínimo y un máximo, el mínimo es 285 y el máximo que tenemos que llegar es 344. Y tenemos lo que es un intervalo de 8.43. Entonces, aquí como vemos, vamos sumando lo que es 8.43. El 8.43 lo vamos sumando. Es decir, 285 más 8.43 nos da lo que es igual de 293.43, como lo tenemos en el azul aquí primerito. En el otro sería, así sucesivamente vamos haciendo, como el otro lo vemos también. 293.43 más 8.43 nos da un igual de 301.43. Y así vamos haciendo con los otros y vamos sacando lo que es intervalo hasta llegar a lo que es el máximo, que es 344. En el literal azul vemos que vamos a tomar todos los azules, que es decir, desde 285 hasta 293. Aquí como vemos toditos los azules, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí vemos que está el 15. Ahora en los anaranjados, de 293.43 hasta el 301. Aquí los anaranjados tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 en los anaranjados. Y así sucesivamente. Ahora en los amarillos, del 301 al 310. Tenemos lo que es 8 en los amarillos. En los verdes tenemos lo que son 5. Del 310 al 318. En el morado, del 318 al 327, tenemos lo que son 8. Como lo vemos en la tabla que está representado con sus colores. Ahora del 327 al 335 tenemos lo que son 2 nomás, que es el 329 y el 328. Y del 335 al 344 tenemos lo que es 1, que es el 344. Esto nos tiene que dar un total de lo que es 50, de lo que son los números de trabajadores. Tenemos lo que es el literal C, elaborar el histograma. Aquí tenemos lo que es la productividad de trabajadores, el número de trabajadores con el intervalo de productividad. En el intervalo de productividad tenemos lo que sacado desde el máximo hasta el mínimo, es decir, desde el 344 hasta el 285. Y asimismo los números de trabajadores que tenemos hasta el 15, que es el máximo que tenemos de números de trabajadores que por votado. En los análisis dice que hay trabajadores que están por encima de la productividad promedio, como por debajo. También nos dice que hay que investigar lo que es el porqué de estas diferencias, pero se puede suponer que podría ser por los años, las experiencias o las capacitaciones que, como vemos en las empresas, es decir, cuando hay nuevos trabajadores, las empresas le dan capacitaciones a esos nuevos trabajadores como un incentivo para que se incorporen en lo que son los negocios. Bueno, ahora vamos con lo que es el diagrama de barra.
Un diagrama de barra, también conocido como gráfica de barra, o muchos lo conocen como diagrama de columna. Esta de aquí es una forma de representar un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados en los gráficos de barra. Son usados para comparar dos o más valores. Las barras pueden orientarse horizontal o verticalmente. El diagrama de barra es un gráfico que se utiliza para representar lo que son los datos de variables cualitativos o discretos. Está formado por barras rectangulares, cuya altura es proporcional a lo que es a la frecuencia de cada uno de los valores de variables. Existe también lo que dicen 4 tipos de gráfico de barra, según la serie de datos y como en esta están representadas. Tenemos lo que son los gráficos de barra sencilla. Estas representan lo que son los datos de una única serie o conjunto de datos, como lo vemos aquí en el ejemplo, que nos representan una serie desde dónde hasta cuándo. Aquí como lo vemos en el gráfico que está aquí. Tenemos también lo que es el gráfico de barras agrupadas. Las características de lo que es el gráfico de barras agrupadas que representan lo que son los datos de dos o más series o conjunto de datos. También dice que cada serie se representa de un mismo color. Las barras se colocan una al lado de otra por categoría de la variable para comparar lo que son las series de datos. Como la vemos en la que son la imagen, por decir, en las ventas tenemos que mesas, canastas, sillas y aparadores. Tenemos lo que es el mes de enero, febrero, marzo y abril. Como vemos en lo que son las sillas, vemos que está representada por lo que son los colores verdes. O sea, como la característica que nos dice. En lo que es el color rojo, tenemos lo que son las canastas. En lo que es el color azul, tenemos lo que son las mesas. Y así como vemos, aquí vemos lo que es la diferencia del mes de abril, marzo, febrero y enero. Vemos lo que son las diferencias con los colores. El gráfico de barras apiladas. El gráfico de barras apiladas se representa lo que son los datos de dos o más series o conjunto de datos. También nos dice que cada serie se representa en un mismo color. También cada barra deberá representar lo que es una categoría de la variable y se divide en segmentos que representan cada una de las series de datos. Aquí como tenemos en la imagen, tenemos lo que son por categorías de hombres y mujeres. En el verde tenemos lo que son los hombres y en el rojo las mujeres. Del 1 hasta el 25, del 26 hasta el 50, del 51 hasta el 75, del 66 hasta el 100 son las edades. Y del 100.000, el 200.000, el 300.000, el 400.000, el 500.000 es la población o las personas, tanto los hombres o las mujeres, que han sido emitidas en esta tabla. Sigamos ahora con lo que es el gráfico circular. El gráfico circular es un gráfico circular o gráfica circular. Muchos lo conocen como gráfico de pastel, gráfico de torta o un gráfico de 360 grados. Este gráfico muchos lo utilizamos en los proyectos que hacemos el proyecto PIS, todo eso, ¿verdad? Ya, este es un recurso estadístico que se utiliza para representar lo que es porcentaje y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4. O sea, de 4 para arriba puede ser demográficamente. Se utiliza también lo que son en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera que ciertamente quiera tabular lo que son de manera gráfica los valores, sino que también pueda visualizar de la mejor manera lo que es la proporción en que aparece esa característica respecto al valor total. A pesar de su popularidad, como ya muchos conocen lo que es este gráfico circular, se trata de un tipo de gráfico poco recomendable. ¿Debido a qué? Porque dice que nuestra capacidad perceptual para estimar lo que son las relaciones de proporción o diferencia entre áreas de sectores circulares es mucho menor
que, por ejemplo, entre longitudes o posiciones, tal y como sucede en otras gráficas. Utilizar lo que es una gráfica de pastel para comparar lo que es la proporción de datos en categoría o grupo. Esta gráfica de pastel es una circunstancia que se divide en segmentos, es decir, en rebanadas, como lo vemos aquí en la imagen, para representar lo que es la proporción de observaciones que que está en cada categoría. Es como ahí lo vemos en la imagen, que la categoría es consejería, manufactura, marketing, ventas, mercadotecnia. Bueno, en sí, para poder interpretar lo que es una gráfica de pastel, compare los grupos. Hay que comparar lo que son los grupos, que dice que cuando nosotros interpretamos lo que es una gráfica de pastel, hay que buscar lo que son las diferencias, tanto en lo que es el tamaño de las rebanadas. El tamaño de cada rebanada nos puede mostrar lo que es la proporción de las observaciones que está en este grupo. También nos dice que cuando nosotros comparamos lo que son múltiples gráficas de pastel, hay que buscar lo que son las diferencias en el tamaño de asimismo de la rebanada, tanto que la categoría en todas las gráficas de pastel no suelen ser la misma. También la gráfica de pastel muestra lo que son las proporciones de los datos sobre clasificaciones de empleo en una compañía. Como lo dije anteriormente, puede ser demográficamente. ¿Qué quiere decir demográficamente? Que se basa en un sector, lo que es este gráfico circular, una población, más lo utilizan por lo que es la población para definir lo que es un análisis. También nos dice que la proporción de empleo, tanto de ventas y marketing, es casi la misma, ya que la proporción que vemos aquí es pequeña. Aquí en la imagen podemos ver que la diferencia que vemos, que la manufactura y el individuo, tanto el rojo como el verde son mayores, ¿verdad? Y el menor sería lo que es por el tamaño de pastel, sería lo que es el marketing. Bueno, ahora tenemos lo que son las escalas y su corte en el eje. Las escalas lineales ya se ha visto en cualquier dependencia, tanto sea funcional o no. Esta puede ser entre dos variables, como lo vemos, puede ser en X o en Y. Puede ser representada gráficamente en un plano, ya sea dadas las normas básicamente de lo que es habitualmente se siguen para la confección. La ventaja principalmente de lo que es de utilizar lo que es las escalas y su corte de eje es que se hace visible lo que es la relación que estos datos guardan entre sí. Generalmente lo que son las escalas que se utiliza en cada uno de los ejes de coordenadas, las escalas, es decir que la unidad de magnitud que se representa es correspondiente a lo que es el segmento de longitud. Cada constante a lo largo de todo el eje, o dicho de otro modo, a diferencia numérica, igual le corresponde a lo que es el segmento de igual longitud. Cuando en ambos ejes la unidad de la magnitud que se representa se corresponde con un segmento de igual longitud, se dice que las escalas son isótropas. Cuando se representa una recta de escala isótropa, entonces solamente en este caso el valor numérico, la pendiente física o la recta de igual valor de su pendiente geométrica, nos dice que la pendiente suele ser física, quiere decir que tiene unidades y la pendiente geométrica no las tiene. Finalmente, siempre hemos escuchado la típica frase que dice que un gráfico y una imagen vale más que 1000 palabras. Y sí, efectivamente, las ventajas de realizar un gráfico estadístico son muchas. Están, además de la simplicidad y la fácil comprensión, así como el énfasis. Un gráfico es muy eficaz a la hora de mostrar una información, pues tiende a llamar más la atención más que otras opciones para presentar datos, como las tablas o diagramas. De modo general, el gráfico de líneas o tendencias muestra la variación en el valor de una o más variables. Por otra parte, el gráfico de barras despliega y compara la frecuencia de cualidades o características de una o más variables.
Y el gráfico circular muestra cómo se distribuyen los valores o categorías de una variable en términos porcentuales o de proporcionalidad. La consideración global de la utilización de un gráfico para presentar los datos tiene sus propias ventajas y desventajas. Una persona que está considerando crear un gráfico debe sopesarlas antes de decidir hacer uno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debe de interpretar dicho gráfico. Finalmente, en conclusión, quiero agradecerles por haber asistido a esta conferencia de estadística. Y espero que este mensaje haya llegado a cada uno de ustedes. Muchas gracias.